Buenas tardes a todos y a todas, les doy un saludo, les agradezco mucho haber asistido hoy. Hoy tenemos la conferencia del doctor Virgilio Partida Busch, que tiene por título La influencia de la migración en la tasa de retorno de la educación a los salarios, el caso de México entre 2000 y 2010. Me gustaría hacer una breve presentación del doctor Partida Busch. Virgilio Partida Busch es profesor e investigador de Aflaxo México, desde el Consejo Nacional de Población, como responsable de las estimaciones y proyecciones de población oficiales de México de 1995 al año 2008. Entre sus publicaciones se destacan proyecciones de la población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 2005-2050, que es un documento metodológico. También México, el que se publicó por el Consejo Nacional de Población en el 2008, y tiene otro que se llama Proyecciones de la población económicamente activa de México y de las entidades federativas 2005-2050, con la información del Consejo Nacional de Población. Los intereses del profesor versan sobre los cambios en la migración interna de México y en otros países de América Latina, y sobre métodos indirectos de estimación de niveles y patrones por edad de algunos fenómenos sociodemográficos. Partida Busch tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Demografía del Colegio de México y es licenciado en Actuaría de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Profesor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Bueno, hay que aclarar que es el título de la presentación, no es el resumen, porque está un poco largo, ¿verdad? Entonces, se parece el resumen del trabajo, ¿no? Bueno, en realidad es parte de un proyecto un poco más grande que tengo en proceso. El proyecto en términos se llamaría Educación, Empleo y Migración Interna en México, 2010-2010. Primero voy a hacer una descripción de la migración de la PEA en México en los 2 años, luego un análisis de su educación, sus salarios, y finalmente la manera de condensar todo esto es precisamente sobre esto que sería como el tercer capítulo del proyecto. Entonces voy a presentar esto porque es la parte que me parece la más novedosa, por lo menos de mi experiencia. Esto está mal. Bueno, espero que no vaya a haber alguna mala interpretación de algún concepto. Debo entender que mis conocimientos de economía no son muy buenos y estadística tampoco, entonces espero no cometer muchos errores. Dice, la teoría del capital humano ha tenido amplia acogida durante las décadas pasadas en investigaciones sobre mercados laborales y sobre la productividad. En contraposición al capital físico, la riqueza que disfruta el individuo capital humano se refiere a la acumulación de conocimientos y experiencia laboral de su vida, principalmente aquella que transcurre en la actividad económica, así como su salud. Es decir, él posee ese capital que le permite desempeñarse dentro del mercado laboral, ofrece sus servicios a cambio de un salario. Una mayor productividad que sus pares, es decir, un mayor capital humano, le permitirá conseguir una mejor retribución por sus destrezas en el mercado laboral. Y este es el principio básico del trabajo, es decir, conforme aumente la educación, el individuo obtendrá mejores rendimientos. Ahora bien, el objetivo de este trabajo es estimar el incremento en la tasa de retorno de la educación en los ingresos laborales para el caso reciente, es decir, por cada año de educación, cuánto me aumenta proporcionalmente mi salario, la tasa de crecimiento del salario, ¿sí? O el crecimiento del salario por cada año de educación. Debido al desigual desarrollo y distinta flexibilidad de los mercados laborales en México, es claro que este principio va a ser distinto de acuerdo a las condiciones del mercado laboral. Si un mercado laboral es más flexible o más eficiente, es más probable que una persona precisamente pueda obtener una mejora de sus ingresos por su educación, que en un mercado más estrecho, más cerrado, entiéndase falta de oferta de empleo, y por lo tanto las personas, aún con alta educación, se pueden refugiar en el mercado informal y ya no van a obtener esta rentabilidad o este aumento en la rentabilidad por su educación.
Pues, nuestra idea se basa en el planteamiento teórico que las migraciones laborales se originan en la privación relativa de las familias. La privación relativa puede ser pobreza, puede ser miseria, o también puede ser una pérdida de estatus, ¿sí? Es lo que se llama precisamente privación relativa, con respecto a los pares. Y es precisamente este postulado el que ha desarrollado de Stark. O sea, no toda la migración se debe exclusivamente a escapar de la miseria. Muchas se puede ser, por ejemplo, yo tenía un empleo que ganaba X cantidad de dinero, he perdido el empleo por un problema de cierre de la empresa, entonces puedo recurrir a la migración, no para recuperar el 100%, pero sí, por ejemplo, no quedarme en 50, sino alcanzar con la migración un 80 de lo que tenía. Entonces, esta pérdida, no de llegar a la miseria, sino perder ese 50 en el ejemplo, es lo que se le conoce como privación relativa. La privación relativa siempre es en comparación con los pares o con una situación comparable. Entonces, precisamente la idea es, una persona puede emigrar no necesariamente, ¿verdad?, por no tener empleo, sino simple y sencillamente por mejorar sus condiciones ante el mercado que tiene. Bueno, si bien la encuesta de ocupación nacional de ocupación y empleo, antes la encuesta nacional de empleo, pareciera la fuente ad hoc para llevar a cabo el estudio, capta, pensamos adecuadamente, la participación en la actividad económica, capta, pensamos adecuadamente los ingresos laborales, sin embargo presenta un problema. La hipótesis de que la migración es un vínculo para lograr cristalizar la rentabilidad de la educación no la puedo llevar a cabo con el ENOE porque el ENOE no capta migración. La migración que capta es muy restringida, es muy básica, ¿sí? No me permite a mí, lo más importante que vamos a ver después, identificar perfectamente el origen y el destino del migrante. Entonces, si no controlo yo el origen del migrante, para mí es imposible saber cuánta gente se mueve de un mercado a otro, ¿sí? Ese es el punto central. Por eso la dejo afuera, la vamos a usar para otra cosa, pero no para la esencia del trabajo. Bueno, siempre para la esencia del trabajo. Bueno, aquí decimos, ¿por qué? Porque precisamente pasa eso. Ahora, yo estoy consciente que el censo de población tiene deficiencias al captar, sobre todo, lo más importante en mi opinión es la cobertura de la PEA. Hay subestimación de la PEA, al comparar la PEA del censo contra el ENOE, hay un déficit, tanto en mujeres como en hombres, o sea, falta PEA. Sin embargo, bueno, a cambio de la hipótesis central que es la migración, pues pago el precio, como diría aquel. La parte de los ingresos, si bien estos pueden estar subestimados, como el modelo realmente parte de la idea del incremento en los salarios, bien pudiera esto no introducir mucho efecto. O sea, no estoy buscando cuánto se paga por cada año de educación, estoy buscando cuánto se incrementa el salario proporcionalmente por cada año de educación. Entonces pienso que el problema de los salarios debe ser menor a los del censo. De todas maneras, tengo alguna prueba, no quisiera presentarla con más calma, en que comparo para 2000 hasta ahorita qué sucede con el modelo cuando uso el censo, qué sucede cuando lo uso sin migración con el ENOE, y ver precisamente cuál puede ser el sesgo de usar una fuente u otra. Bueno, el modelo fue diseñado, concebido originalmente por Jacob Mincer, un economista relativamente famoso entre los economistas, uno de los hombres que trajo a la arena de la medición precisamente del capital humano, y a él se debe mucho la idea precisamente de la rentabilidad de la educación al trabajo. En su modelo más completo, que data de principios de los 70, de un libro que se llama Escolaridad, Ganancias y Salarios, tampoco exactamente son 3 palabras, presenta el modelo que tenemos enfrente. Él dice lo siguiente: el ingreso se incrementa por las capacidades. Las capacidades se pueden adquirir tanto en la escuela como con la experiencia laboral. No todo el conocimiento, no todo el manejo depende de eso. Entonces, por eso él propone que en el modelo se use tanto E, que es la educación, como X, que es la experiencia laboral. Esta también le desarrolla unas capacidades, le da a uno capital humano. Ahora bien, voy a hablar del modelo. Bueno, primero, la educación está medida en años aprobados y X también está en años. ¿Por qué tomamos el logaritmo natural de Y? Un coeficiente en este modelo lineal significa la derivada, es decir, la derivada de esta función con respecto a cada incremento en educación. La derivada del logaritmo natural es por definición una tasa de crecimiento, porque es el incremento de la función entre ella misma. Entonces, en vez de ser el crecimiento del ingreso, por ejemplo, en función del tiempo, es en función de la educación. También es en función de la experiencia, y
¿Y por qué toma él un elemento cuadrático? Porque él supone o dice que la experiencia es de rendimientos decrecientes, o sea, que el incremento de los salarios va a ser de rendimientos decrecientes con la experiencia, porque la experiencia puede ser más importante en los primeros años de trabajo que ya después, es donde se adquiere la principal, es el supuesto que está detrás. Y en realidad, por ejemplo, aquí tenemos dos funciones de los modelos que ajusté, precisamente de cómo sería el comportamiento de la experiencia, y vemos claramente que pues, es una función de rendimientos decrecientes, hasta llegar a un máximo, por ejemplo, aquí o acá, ¿verdad? Y ya después, aunque tiene un decremento, como son ya 40 años de experiencia, por ejemplo, y es muy poca la gente que quedaría trabajando acá. Por ejemplo, si yo ingreso a trabajar a los 20 años de edad, pues a los 60 ya me ando retirando, cuando precisamente llega al máximo. Entonces, realmente el decremento que tiene esta función del lado derecho es mínimo, o el impacto que tiene realmente en nuestro punto central, que es precisamente evaluar cuál es el impacto de la educación en el este. Se supone así que la educación si no tiene rendimientos decrecientes, sino que tiene un solo incremento, que es la educación que uno tiene, si uno lo incrementa, directamente incrementa el ingreso independientemente de la duración de la vida, ¿sí? Ahora, uno de los problemas que se le han criticado al modelo es, bueno, la manera como se puede obtener la experiencia. ¿De dónde se obtiene la experiencia? ¿De qué fuente de datos se obtiene la experiencia? No es común preguntarla. La ENOE, por ejemplo, no la contiene. Bueno, generalmente lo que se hace es una aproximación relativamente burda y sería un supuesto implícito de que si yo estudio no trabajo. De tal manera que dice, bueno, a mi edad le quito 6 años antes de entrar a la escuela, menos los años de escolaridad. De tal manera que mi experiencia laboral partiría a partir de que yo terminé la escuela, que dejé de estudiar. Esto nuevamente pues no es cierto, sobre todo en altas educaciones, cuando las edades son, digamos, más de 10, 12 años, porque no es rara la persona que estudia y trabaja. Pero bueno, es un precio que se paga para poder aplicar el modelo. En realidad no es fácil encontrar esos datos. Estoy en un trabajo de 2004 de Prasiadopoulos, de Banco Mundial, de la OIT. Encontraron que es difícil en los países encontrar esta información. Generalmente tienen que aproximarse con esta idea de Minzer. Sí quisiera hacer esta aclaración, porque pareciera como que, ¡ay, qué magia!, ¿no? Ya tiene experiencias. Virgilio, no es cierto. Se estiman de esa manera. Bueno, el costo de la vida es diferente a lo largo del territorio nacional. Sí, hace unos años estábamos en una reunión en Guadalajara e invité a un amigo a comer una taquería, unos tacos a mediodía, y nos llamó la atención el precio que pagué, porque era casi como 30% menos que el equivalente en la Ciudad de México. Y le explicaba que Guadalajara es zona C de salarios mínimos y la Ciudad de México es zona A. Y esto cambia los salarios de la mano de obra y cambia los salarios del trabajo. Entonces, la única manera de poder equilibrar todo este asunto es a través de convertir los salarios en salarios mínimos, bajo el supuesto que el diferencial de salarios mínimos es el diferencial en el costo medio de la vida, ¿sí? Teóricamente el salario mínimo debe de medir eso, digo teóricamente porque bueno, hay estudios que prueban que no es tan cierto, pero sin embargo no tenemos otra opción para hacerlo, ¿sí? Al menos para manejar la información que estamos manejando. Recuérdense que el subíndice I es individuo por individuo, es persona por persona. Entonces sería imposible tratar con cualquier fuente de datos individuo por individuo, tratar de obtener el nivel de vida. Bueno. Y finalmente, nada más para hacer una estandarización, lo que hice fue tomar el ingreso por hora trabajada, con la pregunta de horas trabajadas, para poderlo hacer igualitario, y nada más para formularlo lo ideal, multipliqué por 40 horas, ¿no? O sea, ¿cuánto ganaría por 40 horas una persona de acuerdo a las horas que trabaja? Se puede quedar en trabajo por hora, no tiene importancia. Nuevamente no estoy trabajando el ingreso, estoy trabajando la tasa de cambio. Bueno, dice, en general se advierte un mayor pago a los hombres que a las mujeres en situaciones laborales similares. Esto evidencia la discriminación sexual en el pago al trabajo, esto evidencia la discriminación sexual en el pago al trabajo, lo cual contraviene el principio estipulado en la fracción séptima del artículo constitucional, que dice: para trabajo igual debe corresponder igual salario sin tener en cuenta sexo y nacionalidad. Es decir, hay una discriminación, ¿verdad?, hacia la mujer. En las mismas condiciones se le paga menos. Entonces, uno debiera ser igual. Entonces, dado este problema, incluí la variable sexo en el modelo, es decir, una variable que controlara cuánto
una mujer o un hombre obtiene mayor rentabilidad del salario precisamente por ser hombre o mujer. Y como mi variable central es la educación, entonces precisamente incorporé una interacción precisamente para ver el efecto que tiene de manera conjunta, ¿verdad?, el sexo y la educación. Ahora, para simplificar el modelo, sobre todo que es una variable DOMI, preferí manejar 0 hombres, como el baseline sería, digamos, y 1 la mujer. La hipótesis entonces son las siguientes. B1 sería positiva, es decir, por cada año de educación debiera aumentar el salario. Por cada año de experiencia laboral debiera ser. Para que fuera de rendimientos decrecientes tiene que ser negativo este parámetro. Este parámetro, perdón, aquí debe ser S de sexo, disculpen, ¿sí? Este parámetro debe ser negativo porque si es 0 no actúa y si es 1 actúa. Es decir, hay un castigo por ser mujer. Este parámetro debiera ser positivo o negativo de acuerdo al caso, ¿sí? Si hubiera una selectividad por sexo en la educación. Si la educación tuviera una selectividad por sexo en la retribución. Bueno, aquí están los resultados del modelo de regresión. Este modelo está hecho toda una migración y está hecho con el censo de 2000. Primero, una cosa que llama la atención es que todos los coeficientes son significativos, a una probabilidad bajísima. En realidad, bueno, hoy me dijo la cantaleta, me recordó la cantaleta Alejandro, es la probabilidad de no rechazar que beta sea igual a 0. Es realmente el nombre correcto de la hipótesis. Entonces quiere decir que las betas no son iguales a 0, son significativas. Vemos, por ejemplo, que efectivamente, bueno, la constante no quisiera discutirla, es muy complicado porque como no es el ingreso, sino que bueno, es el número natural del ingreso si todo vale 0, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si todo vale 0, ¿verdad? 0, 0, 0, entonces sería exclusivamente el logaritmo natural del ingreso para una persona que nunca fue a la escuela, que nunca ha trabajado, que es hombre. ¿Sí? Bueno, eso en realidad es una cosa teórica, bueno, más bien sería el resultado del modelo, pero no se puede realmente aplicar a un caso práctico. Nos quedaría, por ejemplo, que gana 1 centavo al mes, ¿no? Entonces, esto no puede ser, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, no tiene para nosotros ninguna importancia beta, porque a nosotros nos interesa es interpretar sobre todo este parámetro, que es el más importante, cuánto cada año de educación lo da. 2, si hay un efecto de sexo. Bueno. Ahora, otro asunto importante es el siguiente. No es lo mismo incrementar un año de primaria que uno de universidad. Entonces, el modelo generalmente se propone separar por ciclos escolares, ¿sí? Yo lo partí en 4 ciclos escolares. Primaria incompleta, primaria completa a secundaria incompleta, secundaria incompleta a preparatoria terminada y al menos un año de superior, ¿sí? ¿Cómo lo traduje? En años aprobados, precisamente de 0 a 5 años, de 6 a 8, de 13 a 24 años, ¿sí? Ahora, pues la constante ahorita es difícil interpretarla, la exponencial de esto multiplicado por el salario mínimo, o sea, cuánto gana. Entonces, bueno, escolaridad positiva, 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 positiva. En todos los casos, efectivamente, un año de educación aumenta proporcionalmente el salario. En 6% si es en primaria, en 9% en salario si es en secundaria, hasta 12% si es en preparatoria, de acuerdo al modelo, y 11%, ¿sí? Precisamente porque es el incremento proporcional al salario. O sea, es la derivada del logaritmo natural de y. Bueno, la experiencia lo haría en esto lo descontaría, etc. Y esto lo descontaría en esto. Es lo que da el resultado, ¿sí? Ahora, es la medida nacional, no hay ningún control. Por ejemplo, puede ser que esto esté ocurriendo en las maquiladoras en la frontera norte, puede ser que también te esté tomando la media en Chiapas, en la Ciudad de México, etc. O sea, es la medida nacional. Estoy de acuerdo con la sorpresa que presentó Alicia, porque es muy alto. Sin embargo, no es la interpretación realmente del modelo, ¿no? Es la derivada por cada año de educación. Bueno, nuevamente la experiencia es negativa, ¿sí? La curva que vieron hace rato, la curva fucsia, es precisamente esta combinación que está acá. Bueno, una cosa que llama la atención es el bajo coeficiente de correlación, determinación. Es decir,
El modelo solo está explicando 3% de la varianza del logaritmo natural de los salarios, 1%, 6 y 6. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, ¿por qué existe linealidad y no se explica tanta varianza? El modelo lo que está explicando es esto. Supongamos que estamos en 3 dimensiones nada más, porque realmente aquí estamos en 5 dimensiones. Son 5 variables. Alejandro no me gusta la sandía, pero a mí sí me gusta la sandía. Supongamos que tuviera yo aquí una sandía y lo que hago es esto. Tiene una inclinación y está así, en 3 dimensiones. Y hay un plano que la corta en medio. ¿Sí? Supongamos que los puntos son la cáscara de la sandía. Entonces, hay un gran error de estimación entre la cáscara y el plano que corta. ¿Sí? Hay mucho error, mucho residual, pero tiene inclinación. Es decir, por eso las vetas son significativas, porque está inclinada. ¿Sí? ¿Y por qué la regularidad es muy baja? Pues porque precisamente no es lineal, sino que es un volumen en el que hay mucha dispersión respecto del plano. Y es lo que está sucediendo. Bueno, puede ser una acusación de un lado, etcétera, pero lo que está sucediendo es eso, que no es perfectamente lineal. Si fuera perfectamente lineal sería 1, ¿no? Sino que tiene ese problema. Para mí lo importante es que los coeficientes sí sean significativos, o sea, es decir, la realidad no tiene por qué ser lineal, pero por lo menos el coeficiente que me importa a mí analizar, que es el de la escolaridad, sí está significativo. Y en realidad los demás, por ejemplo, el del sexo sí. Ahora es interesante cómo ya en el nivel superior es positivo el efecto del sexo, y aunque yo combine estos dos, de todas maneras lo deseo mucho. Esto sería excesivo. Es difícil que por el simple hecho de ser mujer aumentara la mitad del salario. Desde luego que esta es una falla del modelo. Ahora son datos del censo, tienen errores, etcétera, pero trataba yo de ver cuál es precisamente, si efectivamente se cumple al menos este supuesto, aún en mercados muy deficientes como el mexicano, donde hay demasiada informalidad, etcétera, ¿no? Donde ya no se cumple el supuesto, ¿no? ¿Sí? Que a mayor educación, etcétera, en el mercado informal pues difícilmente se cumple que por cada año de educación gane más. En realidad ahí no se cumplen este tipo de principios, no se contrata a la gente más educada. Bueno, en el caso del 2000 fue el 100% del censo, es la base completa. En el caso de 2010 es una muestra de 10%. Aunque tuviera la base completa, no la podía usar porque los ingresos solo están en la muestra. Entonces, aunque la educación esté en el 100%, al estar los ingresos en la muestra, no podría compararlo. Aquí, por ejemplo, ya encontramos algunas cosas. Por ejemplo, en el caso, bueno, aquí 1/8 de probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis que beta sea igual a 0. O sea, de cada 8 posibilidades, 7 es correcto rechazar la hipótesis que beta sea 0, en 1 no es. Aquí esto ya es infame, ¿no? Aquí es 3/4, ¿no? Y aquí es casi la mitad, es decir, estos coeficientes no son significativamente diferentes de 0, o en pocas palabras, no me está diciendo que tenga ninguna influencia esto, ni el sexo, ni la interacción en la variación del logaritmo natural del ingreso, ¿no? Es decir, esto no debe tener mayor impacto en la educación en este nivel. También, bueno, aquí es la constante, no me preocupa mucho la constante, ¿no? En realidad es un baseline demasiado teórico, pero nuevamente en la escolaridad sí todos son significativos y también en la experiencia. Es decir, al menos las hipótesis son buenas. Notarán nuevamente otra vez que son altos coeficientes estos dos. En realidad 13% es demasiado para una educación superior. ¿Sí? Que mi salario, si es ahorita 100 pesos, pasara a ser 113 porque aumenté mi educación, es complicado aceptarlo, pero bueno, esto dan los resultados del censo. No son muy distintos los coeficientes en la ENOE, por ejemplo en 2000. Entonces, bueno, puede haber un problema por aquí, ¿no? Hay algo de la varianza, a lo mejor hay otra variable que nos tiene que explicar esto, ¿no? Bueno, finalmente aquí comparo los coeficientes. A todos los que les puse rojo son donde
se rechazaría la hipótesis, ¿no? No se rechazaría la hipótesis que beta es diferente de 0. Cuando la probabilidad es muy alta y entonces realmente no se tiene no se puede tan fácilmente no rechazar que beta sea igual a 0. Vemos ahora, por ejemplo, que hay una disminución, ¿verdad? Excepto en la retribución. Y, por ejemplo, esto, que era casi igual, independientemente del nivel educativo, ahora baja, disminuye y otra vez disminuye. Esto más o menos constante. Y en el caso del sexo, pues vemos que se mantiene casi igual, ¿verdad? Bueno, aquí todavía aumenta. Entonces, realmente el diferencial por sexo parece, pues efectivamente, por lo menos hasta la educación preparatoria, se ve una discriminación sexual por la retribución al salario dada la misma educación. Bueno, también pues a las series cuadradas, que pues, son bastante bajas y similares. Bueno, ahora viene el médulo. La migración interna se incluye mediante indicadores que reflejan la flexibilidad de los mercados laborales. Para eso usamos el cociente que resulta dividir el empleo remunerado en la PEA. El empleo remunerado, esta idea creo que se debe a Enrique Hernández Laus, porque el trabajo metodológico que el INEGI usa como el concepto está firmado por él en 1989-90. Él incluso lo usa el concepto en un trabajo que hizo para CONAPO. A los puestos de trabajo requeridos para generar la producción de bienes y servicios, el PIB, dado un nivel de productividad medio para cada rama específica. Es decir, si yo supongo o él estima, que es un experto en estimación de productividad, una productividad promedio para, no sé, fabricación de tabaco, por decir algo, ¿sí? Y dice, bueno, el PIB de tabaco fue tanto, al dividir el PIB de tabaco entre la productividad, digo, se requieren tantos puestos de trabajo, 200, para producir ese PIB, ¿sí? Bueno, en 1970 la estimación del empleo remunerado era casi igual que la PEA, es decir, prácticamente podíamos pensar que la PEA era la suficiente para generar el PIB. Ya en 2000, a nivel nacional, es 0.67, es decir, teóricamente sobra un tercio de la PEA. Hay un sobrante dentro de la PEA, porque con 2/3 será suficiente para producir ese PIB. Estas estimaciones se encontraban disponibles del empleo remunerado por entidad federativa hasta 2004 por el INEGI y suspendió la serie, ¿sí? No he podido localizar a Enrique Hernández Laus a preguntarle si tiene alguna nueva estimación de esto para 2010. Lo que hice para 2010, y bueno, esto puede también tener un efecto, es suponer que la productividad es la misma y entonces suponer que los puestos de trabajo entre el PIB me da el nuevo empleo remunerado. En pocas palabras, estoy suponiendo que los empleos remunerados crecen igual que el PIB en cada entidad federativa entre 2000 y 2010. ¿Sí? Esto, bueno, puede no ser cierto, pero no tenía la mano para hacer un primer ejercicio para 2010, quería sobre todo identificar los cambios sobre esto. Espero a futuro corregirlo. Otra opción sería cambiar por el concepto de empleo vulnerable, o sea, qué porcentaje de la PEA está en empleo vulnerable, como una medida también de un problema de cristalización de la educación al retorno de los ingresos. Pero prefiero mejor usar la medida esta del PIB y los empleos remunerados. Bueno, aquí dice eso. Ahora, ¿cómo calcular la PEA? Bueno, podría derivarla directamente de la ENI-LENOE. Sin embargo, yo tengo información privilegiada, no es cierto. De la conciliación intercensal y las proyecciones de población que hicimos en 2005, se rehizo toda la estimación de las poblaciones de las entidades federativas y se reponderaron toda la serie cronológica de las encuestas. Entonces, si en realidad el esquema de muestreo no es tan dependiente en cada entidad federativa del tamaño de la población, las tasas de actividad económica, es decir, qué porcentaje de la población se emplea, ¿sí?, no dependen del diseño de muestreo por entidad federativa. Siempre y cuando no dependan de eso, si hay una dependencia de algún tipo de distribución territorial, etcétera, sí podría cambiar. Entonces, lo que hice fue rehacer el ejercicio del pasado, simple y sencillamente deducir de la ENI-LENOE las tasas de participación, ¿sí?, y aplicárselas o multiplicárselas a la población de la conciliación que hicimos recientemente ya con el censo de 2010,
y de esa manera obtuvimos la PEA, ¿sí? La PEA de cada estado de la República. ¿Por qué lo hice con la ENOE y la ENE y no con el censo? Para tratar de garantizar la misma calidad del empleo remunerado con la PEA. ¿Por qué? Porque lo que voy a usar como medida de atracción es precisamente qué porcentaje de la PEA queda absorbida por el empleo remunerado. Es decir, si hay un mayor empleo remunerado, quiere decir que habría mayores posibilidades, o si mayor porcentaje de la PEA se absorbe, de que una persona pudiera encontrar un empleo y cristalizar precisamente el rendimiento de la educación, o sea, en el salario, que estuviera la tasa de retorno. Entonces, yo tomo una entidad de residencia, J, y una entidad de destino, K, y entonces el indicador que manejo es precisamente esa diferencia. Si es positiva, quiere decir que en el destino hay mejores condiciones de absorción de la renta de mano de obra, es decir, mayor cantidad de PEA es absorbida por el empleo remunerado y es más factible cristalizar la rentabilidad de la educación. Si es negativa, pues sería al revés, es más difícil hacerlo porque precisamente es más difícil insertarse en un mercado formal, digamos. Finalmente, si no hay migración, pues no hay nada, ¿no? O sea, se rige por las condiciones que están ahí y se acabó. Bueno, primero quisiera hablar de qué es migración o qué entiendo yo por migración. Esa definición es mía, o sea, después de revisar muchas definiciones, traté de compactarla. Es el cambio de residencia habitual de un espacio geográfico hacia otro, donde ambos no comparten territorio alguno en común, es decir, son mutuamente excluyentes, no tienen intersección geográfica. Pero al contrario, había confusión. ¿Sí? Bueno. La mudanza de la residencia puede ser temporal o definitiva, donde la primera excluye viajes cortos por motivos de negocios o de esparcimiento, vacaciones. Realmente, generalmente, pues se entiende que es un cambio de residencia habitual, bueno, un mes, 2 meses, 3 meses, no se va 2 días a Acapulco y es un cambio de residencia habitual. Aquí solo trabajamos con la migración definitiva, ya que es la presumiblemente captada en los censos de población con las siguientes preguntas. Hace 5 años, en enero de 95 o junio de 2005, según el censo, en qué estado de la República o el país vivía, y luego se le pregunta en qué municipio, delegación Distrito Federal, vivía Juan, Pedro o Luis en enero de 95. Si una persona vive en un municipio distinto en 95 a 2000 o 2005 a 2000, se le consideraría como migrante, ¿verdad? Bueno, como ambos recuentos poblacionales fueron de iure o de derecho, es decir, se enumera la población de hoy normalmente, el cambio de residencia habitual queda satisfecho si vivir equivale a residir habitualmente, es decir, si la palabra vivir equivale a residir habitualmente. De esto se ha discutido mucho y hay que aceptarlo, así está la información, y esto es mundial, no tenemos otra manera de hacerlo. Bueno. De acuerdo con ambas preguntas, un migrante es aquella persona que 5 años antes del censo vivía en otro municipio. Para ser operativa nuestra definición de migración, es conveniente que los espacios geográficos se refieran a localidades, pueblos o ciudades, incluso bajo la medietalidad de conurbaciones o zonas metropolitanas. Se entiende que uno migra cuando cambia de ambiente, cambia de entorno, ¿sí? Yo no puedo cambiar en la misma ciudad, pero voy a seguir viendo a mis amigos, a mis familiares, etcétera. Pero si yo me cambio de una ciudad a otra, ya va a ser más difícil que yo tenga ese entorno o ese ámbito en el que yo estaba. Entonces, bueno, yo creo que la definición más completa de este ejercicio lo he hecho ver ahí. Él plantea 4 condiciones. A mí la cuarta no me gusta porque sé que es un cambio de actividad. Eso más bien sería una expresión de la migración, no tanto una condición, pero sí exige quedar fuera, caminar a determinada distancia, etcétera, ¿no? Para que sea migración. Entonces, dice, así para los fines de nuestro trabajo, migración es el cambio de residencia habitual de una entidad federativa a otra. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la información de empleo remunerado la tengo por entidad federativa. Quedando fuera del área de influencia de una conurbación o una zona metropolitana. Es decir, bueno, aquí me volé una cosa. Se tomó la demarcación de 55 zonas metropolitanas de CONAPO y INEGI CEDESOL de 2005, así como de la delimitación de otras 67 organizaciones adicionales que Carlos Ansaldo hizo en CONAPO en 2000. Esto lo hizo con la cartografía geográfica, vio que estaban, por ejemplo, me acuerdo ahorita de La Piedad Pénjamo, que 2 localidades que además son de Guanajuato y Michoacán, estaban pegadas prácticamente en el límite de estados.
Entonces es una conurbación precisamente. Entonces, cualquier migración que se dé entre Guanajuato y Michoacán dentro de esto no es migración, dentro de esa zona, de esa conurbación de La Piedad, entre otras. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. La zona metropolitana del Valle de México, chilanguísimo, ¿qué quieren? Abarca las 16 delegaciones del DF, 59 del Estado de México y Tezayucan Hidalgo. Así, los desplazamientos entre cualesquiera de las 16 delegaciones del DF y esos municipios de esto no son migraciones para los fines de nuestra definición. El que se fue de Xochimilco a Tezayuca, ¿está lejísimos? No, porque está en la zona metropolitana. Pero hacia cualquiera de los 66 restantes, sí lo es. Si se fue, por ejemplo, de Delegación Cuauhtémoc al municipio de Zacatepec, que es de Toluca, así es migración. Queda claro. Ahora, es interestatal solo por el problema del empleo remunerado, etcétera, ¿sí? Porque ahí sí no podía yo. Me hubiera gustado manejarlo por ciudades, pero no se genera, por ejemplo, el PIB por ciudades, ¿no? El INEGI no lo genera, o para muy pocas, nada más las grandes. Los mercados laborales son de tipo comunitario, no individual, con lo cual no podemos introducir la diferencia directamente en el modelo de Mincer, es decir, el mercado laboral no es de ego, sino que es una cosa comunitaria, es una cosa social. Para su incorporación debemos recurrir a una regresión jerárquica, es decir, las variables individuales son de primer nivel y las comunitarias realmente estatales, en nuestro caso, de segundo nivel. El modelo entonces es este. En el primer nivel, yo tengo el ingreso de I. Esta N es una combinación de J y K, de K y J, de origen y destino, ¿sí? Nada más que para no ponerle JK, etcétera, mejor le pone. Sobre todo por los coeficientes estos que hagan. Bueno. Ahora, la ordenada de origen también depende, ¿verdad?, del segundo nivel, es decir, de los estados. La educación, en este caso, es ningún efecto, excepto en este. Digo, en realidad, pues con probabilidad 1, ¿verdad? No rechazó que beta es igual a 0. Es decir, la influencia de la migración en 6 a 8 años, o sea, no tiene ninguna influencia, ¿sí? Su efecto es nulo. O sea, este valor realmente pues, es 0, o debiera ser 0. Entonces, en este modelo no funciona. Y tampoco, ¿se acuerdan que tampoco funcionaba el sexo? ¿Lo recuerdan? En el anterior ejercicio. En los demás sí funciona. Bueno. ¿A qué se ven estas diferencias? En realidad hay que explorarlo. Todo lo que tiene rojo nuevamente son aquellos que pues, estadísticamente no se rechaza que beta sea igual a 0. Es decir, que no tienen influencia en el modelo. En realidad, para mí es difícil explicar esto, porque la única diferencia entre un año y otro es que es el 100% y la muestra. Sin embargo, es una muestra muy grande y teóricamente debiera representar al menos las entidades federativas, ¿sí? Entonces, una prueba que voy a hacer, pero creo que no es la solución, es correr con la muestra de 10% de 2000 de ejercicio, a ver qué sucede contra el 100%. Teóricamente no debiera cambiar. De lo contrario, un sesgo muestral, y esto sería crítico, ¿no? Porque entonces la muestra de censo estaría sesgada, ¿no? ¿Sí? Lo cual no debe ser, ¿no? Sin embargo, para mí es difícil explicar esto. La única explicación que yo aventaría, pero creo que puede ser una paradoja fischeriana realmente, ¿no? Espuria, es que se han deteriorado tanto los mercados en todo el país que ya la migración no le va a afectar ni le va a ayudar en nada a una persona a cristalizar su ingreso, ¿no? O sea, a cristalizar su educación, que ya donde esté del país, igual tampoco no va a aumentar más de lo que nos puede decir el primer modelo o un modelo sin migración. Sin embargo, hay que hacer algunas otras pruebas. Y bueno, la idea era pues ver qué tan diferentes, en las pruebas de hipótesis, tan diferentes eran los coeficientes en el tiempo, pero bueno, no se puede comparar ninguno de los rojos porque pues, no, son 0, o sea, no se pueden comparar. Entonces, me encuentro en esta etapa del proceso, es el tercer capítulo de un trabajo, los otros 2 no tienen problema, esos están garantizados que salen bien. Pero estos pues hay que seguirlos estudiando, sobre todo este problema de hipótesis central pues se cae en 2010, ¿no?
la migración no tiene ninguna influencia, es la conclusión que tendríamos, para que una persona pueda pues cristalizar que la inversión en educación, que es el término que usó siempre Jacob Mincer, ¿verdad?, le reditó en incremento su salario. Gracias.